Diario SCP es un podcast con efectos sonoros basado en el universo de SCP. Todo lo que escuches a continuación es ficción con fines de entretenimiento. Síguenos en todas nuestras redes sociales como diario-scp. 16 de diciembre de... Ya se acerca la Navidad y como por fechas no puedo cuadrar con una más cercana Navidad, supongo que esta grabación se la dedicaré a Navidad. Navidad o diciembre es algo mágico, debido a todo el ambiente que hay con los villancicos, luces, regalos, entre otros. En la fundación es algo similar. Claro, existen complicaciones, pero dentro de todo hay anomalías que también tienen un espíritu navideño. Así que en esta grabación te voy a hablar de algunos, así como hice con Halloween. Hay uno curioso, SCP-2536. Este es un árbol de Navidad de plástico, con decoraciones de color blanco y morado, de aproximadamente 2 metros de alto, con un altavoz que reproduce la canción I Wish It Could Be Christmas Every Day, por Wizard en un loop constante. Este solo se manifiesta en el mes de diciembre, y es desconocido si lo hace el resto del año, pero durante diciembre, SCP-2536 aparece enfrente de al menos 6 miembros de la fundación, uno a la vez, sin importar la distancia entre ellos. No se han creado incidentes con el público o ajenos a la fundación que indiquen que su existencia aparezca a otras personas aparte del personal de la fundación. Al presentarse enfrente de un miembro del personal, un regalo adornado y envuelto en formas típicas de Navidad, el regalo a partir de ahora se lo conoce como 2536-1, aparecerá debajo del árbol conteniendo un objeto que el miembro de la fundación desea ampliamente, conscientemente o subconscientemente. En casos donde el artículo sea demasiado grande para caber dentro de la caja del regalo, sus dimensiones interiores se vuelven significativamente mayores que las de los exteriores, y si el miembro del personal al que se le dirige lo ignora y abandona el área, el SCP desaparecerá después de 3 a 5 minutos. En pocas palabras, es genial si se te aparece este pino en la fundación, a comparación si se te llega a aparecer el osito del que te hablé hace tiempo, o puede que cualquier otro SCP. SCP-2536 fue descubierto por primera vez cuando se manifestó en la oficina del director del sitio 26 durante una brecha de contención de SCP. En este momento, SCP-2536-1 contenía los materiales necesarios para desactivar temporalmente al SCP que estaba causando la brecha y de esa manera devolverlo a su lugar. La inspección de SCP-2536 por investigadores cercanos reveló la siguiente nota adjunta a la base de SCP-2536. A ver, aquí en datos borrados. Pone datos borrados, es curioso. Adoramos el gran trabajo que hacen ustedes. Su empatía e integridad moral son una inspiración para nosotros. Y así en esta temporada de Dar, hemos decidido darles a ustedes, héroes valientes que hacen tanto por nosotros, un regalo. Disfrútenlo. ¡Feliz Navidad! Realmente pareció un buen momento y ayudó a que cesara la brecha. Vaya suerte o coincidencia, como lo quieras ver. Luego aquí tenemos una lista con todos los regalos que SCP-2536-1 ha contenido, además del mencionado para contener al SCP anteriormente mencionado. Aquí tenemos a el Dr. Landis, varios cachorros corgi gales entusiasmados. El análisis de ADN reveló que los cachorros eran genéticamente idénticos. Luego con un clase D, D25372, una mujer de mediana edad y un niño preadolescente, más tarde identificados como la esposa e hijo del personal de clase D. Después de una entrevista y administración de amnésicos clase A, fueron devueltos a su hogar sin incidentes. Qué inesperado, imagínate estar de la nada aquí en la fundación. Pero bueno, al menos era lo que más quería el personal de clase D y pues es algo válido. Un reloj de oro. Dr. Ryans, una copia de este documento y los procedimientos de contención relacionados con SCP-2536. Algo curioso es que cabe aclarar que el incidente tuvo lugar antes del 23 del 12 de por lo que el Dr. Ryans desconoció la naturaleza de SCP-2536 en el momento de su manifestación. Como resultado de este incidente, se implementaron nuevos procedimientos de contención. Luego está el agente Raleigh, desconocido. Según las imágenes recuperadas de la zona, SCP-2536 se manifestó mientras el agente Raleigh se infiltraba en un lugar donde se sospechaba que había actividad de Marshall, Carter y Dark.
lo que les reveló su ubicación. El estado actual y la ubicación de la agente Raleigh son desconocidos. Pero mira, no todo es bonito. O sea, el que recibe el regalo, pues sí, siente bonito, pero hay otros dos regalos que provocaron incidentes. El día 29 del 12 en el sitio 9, SCP-2536 apareció enfrente de D-39122 y otros dos miembros del personal de clase D fuera de las horas de prueba. Antes de que seguridad pudiera intervenir, D-39122 recibió varias armas anómalas de SCP-25361 y las distribuyó entre el personal de clase D cercano, ocasionando que intentaran escapar a mano armada. Aunque el disturbio fue rápidamente sofocado por la seguridad del lugar, las hostilidades provocaron un caos. Hubo varias brechas de contención de nivel Euclides y Keter, lo que hizo necesario el cierre de todo el lugar y causó importantes bajas en el personal. Luego ocurrió el incidente 2536-2 el 20 de diciembre en el sitio 11. Durante las pruebas con SCP-2536 apareció ante él. SCP recuperó un pequeño dispositivo dentro de SCP-2536-1 de apariencia consciente con su tecnología nativa. Al activar el dispositivo, SCP desapareció completamente del sitio 11 y ahora se cree que se ha transportado a un sitio del planeta aún desconocido. Como te imaginarás, contener un árbol que aparece a ciertas personas y en cierto momento es casi imposible, y si hay una manera de hacerlo, aún no lo hemos encontrado. En su lugar, a partir del 23 de diciembre se distribuirán copias de estos procedimientos de contención entre todo el personal que actualmente trabaja en la Fundación SCP durante el mes de diciembre. Lo que dice es que en caso de que SCP-2536 se presente ante un miembro del personal, este deberá abstenerse de aceptar cualquier regalo ofrecido, abandonar las inmediaciones de SCP-2536 e informar inmediatamente a su supervisor. Los regalos presentados al personal por SCP-2536 solo deben de ser aceptados bajo estrictas condiciones de prueba, y después de la prueba deben de ser confiscados inmediatamente. Por lo tanto, actualmente es como genial que te aparezca, pero a la vez es triste porque obtienes lo que más quieres en ese momento, pero luego te es confiscado. Entonces es como algo agridulce. A ti, si se te aparece este pino de Navidad, ¿qué crees que te daría? O bueno, ¿qué es lo que más quisieras actualmente? Yo no sé qué quiero, no es algo que me ponga a pensar mucho, pero unas vacaciones no estarían mal. Luego vamos con el siguiente SCP. Supongo que te imaginarás que tenemos aquí contenido a Santa Claus. Desde luego que es una anomalía el poder dar la vuelta al mundo a velocidades extremas mientras carga con los juguetes para innumerables niños sabiendo exactamente sus gustos y si es que así lo mereces. Y pues déjame decirte que tienes toda la razón. SCP-4255 es un humanoide hombre de edad avanzada de aproximadamente 1.4 metros y con un peso de 150 kilogramos. Aunque SCP-4255 parece tener entre 60 y 70 años de edad, han existido reportes de manifestaciones desde el año 400. Este posee una apariencia similar a la imagen tradicional de Santa Claus, junto con un trineo ornamentado rojo y dorado, en el que se sabe que está presente este personaje, designado SCP-4255-1. SCP-4255-1 es capaz de volar por medios desconocidos a velocidades de aproximadamente 100 km por hora, con SCP-4255 permaneciendo dentro del trineo durante el vuelo. Incluso cuando es científicamente imposible, el trineo es arrastrado por 8 cérvidos. Y algo aún más curioso es que los escáneres de calor han demostrado que no poseen ninguna huella de calor, por lo que se desconoce si son organismos vivos. Las manifestaciones de SCP-4255 ocurren periódicamente a las 8 de la noche del 24 de diciembre de cada año, durante el cual SCP-4255 aparece aproximadamente 1 kilómetro en el cielo en su trineo y parecen tener la habilidad de generar anomalías temporales de pequeña escala. Durante estas, hasta 294 versiones de Santa Claus están presentes a través de todo el planeta a la vez. Todas estas poseen diferencias visuales que aún no se han producido en SCP-4255 desde un punto de vista lineal. Pero las manifestaciones de Santa Claus siempre siguen un patrón similar de eventos después de su aparición inicial. SCP-4255 aterrizará en el techo o cerca de un hogar cuyos habitantes celebran Navidad sin importar su religión.
y utilizará sus habilidades temporales para entrar en el hogar. Santa Claus producirá entonces una multitud de regalos y juguetes envueltos, con el número de regalos dados variando de niño a niño. También cabe señalar que SCP-4255 tiene una comprensión significativa de las preferencias y disgustos de cada niño en la Tierra, con los regalos dados teniendo una tasa de precisión del 82.56%, en comparación con lo que a los niños les gustaría haber recibido como regalo en ese momento. Pues conmigo quién sabe qué le pasó, porque había veces que de plano no. Aunque bueno, la probabilidad es baja, pero no es cero. Todos los regalos hasta la fecha han sido no anómalos, con SCP-4255 evitando activamente la entrega de regalos que un niño quiere si se pudiera clasificar como anómalo. En pocas palabras, no le va a regalar a un niño o niña un unicornio, a pesar de que sí puede, pues no lo va a hacer porque sería algo anómalo. Pero SCP-4255 repetirá este patrón hasta que todos los niños que celebran la Navidad en el planeta hayan recibido al menos un regalo de él. Todos los intentos de acercarse a Santa Claus o a su trineo, ya sea en el aire o en el cielo, han fracasado, y Santa Claus ha utilizado sus habilidades temporales para evadir la captura. En pocas palabras, puede que ya conozcas todo lo que te acabo de decir, porque ¿quién no conoce a Santa Claus y el modo en el que opera? Y pues hay muchos rumores sobre él, o bueno, sobre este SCP. Algunos son verdaderos, otros son falsos, y depende de lo que cada uno quiera creer. Pero al menos yo puedo asegurarte que existe, porque aquí lo tenemos. Igual aquí tengo una grabación para que veas que en cierta manera sí existe. Es una grabación que se tuvo con el SCP, así que deja que te la reproduzca. Anexo 4255-1. Antes de su manifestación, en el año de 2018, había casas equipadas con dispositivos de transmisión de audio para poder hacer contacto directo con SCP-4255 por primera vez. Registro 4255-1. Investigadora Mer. Hola, ¿puedes oírme? ¿Quién habla? Soy la investigadora Charlotte Mer. Procedo de una organización que... La Fundación SCP. Me dijeron que me encontraría con ustedes hoy. ¿No son ustedes los que siempre van detrás en jets? Esas cosas son muy ruidosas de cerca, ¿sabes? Sí, la Fundación. ¿A qué te refieres con ellos? Bueno, probablemente va a estropear el tiempo y causar algún efecto mariposa de mierda. Pero me dijeron que les dijera esto por alguna razón. Bueno, ellos se llaman Departamento de Cronología de Estados Unidos. Un nombre bastante estúpido si me pregunta. Cronología suena como la cosa más de sci-fi de todos los tiempos. ¿En qué año estamos? Quiero asegurarme de no decir nada demasiado importante. 2018. Dios. Bueno, dijeron que son una rama del gobierno que controla los viajes en el tiempo y esas cosas. Y bueno, me obligaron a hacer esto. Me encanta ir a buscar cosas del pasado y bueno, tomarlas. Tuve una de las pinturas de aquel dictador alemán, un bloque de esa pirámide que estaba en África. Ya sabe, cosas así. Me temo que no entiendo. ¿Qué tiene que ver esto con que seas... A eso estoy llegando. Deme un segundo. Así que un día, unos secuaces del gobierno vinieron y me llevaron. Pensaron que estaba siendo cuidadoso, pero supongo que no lo suficiente. Probablemente tiene alguna forma de detectar el viaje en el tiempo. De todos modos, me dijeron que tenía que hacer esto. Parecía que me había librado fácilmente, pero esto se volvió aburrido después de un tiempo. He estado haciendo esto durante... dos años y medio. Una Navidad todos los días. Ok, ya veo. ¿Tienes un nombre real entonces? Santa Klein, aún no nacido. Que siempre es una cosa rara de decir. Probablemente conoce como Santa Claus o algo así. Le dices a un niño tu nombre en el siglo V y el baboso medio sordo le dice a todo el mundo que tu nombre es Santa Claus. Espero que algún loco del gobierno me derribe desde el cielo para que pueda terminar con este infierno. Bueno, si usted es un viajero del tiempo, entonces, ¿de cuándo eres? 2069. Bueno, entonces, ¿cómo es que entiende también los deseos de cada niño? ¿Es esto algún tipo de tecnología del futuro? No estoy seguro de poder decírselo, ya que he causado suficientes paradojas con esta entrevista. Espera un segundo. ¿Van a poner esto en un documento o algo así? Sí, esto está siendo registrado. Mierda, así es como lo supieron. Leyeron el maldito informe. ¿Perdón? No diré nada más.
ocupar el área en SCP-4255-1. Fin del registro. Como te podrás dar cuenta, y perdón si te arruiné la idea que tienes de Santa Claus, pues es un viejo amargado, y no como lo pintan en la sociedad. Al inicio, cuando supe que teníamos clasificado a Santa, pensé que iba a ser un anciano agradable y amistoso, pero como te puedes dar cuenta es todo lo contrario. SCP-4255 se negó a cooperar con el interrogatorio después de los hechos de esta entrevista, y en su lugar gritó obscenidades a los entrevistadores cuando intentaron interrogarle. No se han encontrado registros de un Santa Claus que coincida con la descripción de SCP-4255. El 4 de septiembre de 2067, se formó el Departamento de Cronología de la Fundación, después de que descubrieran viajes reproducibles y controlables no lineales a través del tiempo. Después de que se establecieron paralelos entre la organización anfitriona descrita por el SCP, el departamento recién formado, Santa Claus, un hombre que coincide con la descripción física del SCP, fue rastreado y puesto bajo custodia de la Fundación. Más tarde se descubrió que Klein tenía acceso a una anomalía temporal que le permitía viajar a través del tiempo de forma no lineal. Para evitar un posible escenario de reconfiguración de la realidad de clase SK o un escenario de ruptura paradójica temporal de clase PT, la Fundación le debe dar a Klein todas las capacidades para perforar las secciones de SCP-4255. Un gran trineo construido según las especificaciones de SCP-4255-1 fue creado usando varias anomalías que lo hacen capaces de un vuelo controlable, junto con el trineo y Klein siendo equipados con dispositivos diseñados para crear anomalías temporales de pequeña escala. 8 modelos resistentes al calor que se asemejan al ya extinto fueron adheridos a la parte delantera del trineo de una manera que sugiere que está tirando del artefacto detrás de ellos. Esto quiere decir que la Fundación hizo, o bueno, en cierta manera creó a Santa Claus, porque, bueno, no quiero entrar en paradojas, pero al Santa Claus decir cómo fue que pasó todo esto, pues él solito creó su existencia. Es algo raro, pero bueno, me entiendes, o espero que me entiendas. Los regalos que se entreguen serán producidos por la unidad IACTB, Inteligencia Artificial de Conocimiento Temporal Beta, una inteligencia artificial creada por la Fundación que utiliza las anomalías temporales para conocer toda la información de un marco temporal lineal, mientras que la unidad IACTB actualmente solo conoce información hasta 2000. Se sabe que este número cambia a un ritmo que será lo suficientemente constante para que Klein cumpla con sus obligaciones. Klein terminará su papel como SCP-4255 en la Navidad del año 2000. Entonces, como ya te dije hace un momento, y como te puedes dar cuenta, la Fundación está involucrada y trabaja con Santa. Aunque es un poco confusa toda esta situación por los viajes en el tiempo y eso. Pero bueno, ¿qué opinas de Santa? ¿Qué te parece saber cómo es realmente el hecho de que es un viejo amargado y loco, a ser el típico que nos muestran en los medios? Para mí al inicio fue un poco surreal, pero ya después un rato te acostumbras. Y bueno, finalmente tenemos a otra especie de Santa Claus, un poco menos tradicional, pero más agradable que la anterior. Así que deja que te hable de este SCP. SCP-3555 es un motor de cálculo de análisis de probabilidad y estrategia Argos modelo A7550 de 1987, desarrollado por la compañía de sistemas inteligentes Kerbier. Este muestra conciencia a pesar de tener hardware obsoleto que no debería de ser capaz de mantener una inteligencia artificial. Está conectado por medios desconocidos al internet por un acceso inalámbrico. SCP-3355 se encuentra dentro de un búnker debajo de la ya desaparecida base militar del fuerte Sheridan, cerca de Chicago, Illinois. Este SCP fue desarrollado originalmente por ingenieros de análisis estratégico del ejército de los Estados Unidos en la década de los 80 como un sistema de gestión de población. En el caso de un evento catastrófico regional, este mantendría las comunicaciones activas y haría anuncios a la población, así como también analizaría el desastre y presentaría rutas de evacuación seguras. Aunque al final de la Guerra Fría fue abandonado, pero este último permaneció conectado a la red eléctrica local y continuó operando a pesar de haber sido abandonado. Puede que te preguntes qué tiene que ver este SCP con Navidad, así que paciencia porque vamos a ello. SCP-3355 es capaz de interferir y manipular los sistemas logísticos regionales, redirigir paquetes o en algunos casos duplicar pedidos y añadir nuevas direcciones de envío a los duplicados, utilizando una extensa base de datos de la demografía local.
Lo que hace SCP-3355 es que envía los paquetes desviados a las direcciones de familias de bajos recursos o de familias desfavorecidas, específicamente aquellas con niños pequeños. La participación de SCP-3355 en este proceso es anónima y los paquetes entregados se etiquetan como enviados por San Nicolás y la dirección del remitente es el Taller de Santa Claus, calle Navidad, número 100, Polo Norte, Nunavut, Canadá. La máquina o inteligencia artificial está activa todo el año, reiniciándose ocasionalmente para borrar su limitada memoria y para añadir protocolos actualizados en su sistema operativo. Así que en resumen, esta computadora hace de Santa Claus. SCP-3355 fue descubierto por una estación local de noticias de Chicago, que en 2002 se fue de encubierto para aprender más sobre el misterioso San Nicolás. La historia fue concebida originalmente como la de una fundación caritativa y por las dificultades de las familias de bajos ingresos durante las fiestas. Pero debido a no encontrar ninguna información, varios investigadores aficionados empezaron a investigar la identidad de San Nick, donde uno finalmente descubrió el rastreo de un paquete y siguió el pedido original desde dentro de la antigua base del ejército. Sin embargo, la fundación interceptó la llamada y detuvieron al hombre para su análisis y administración de amnésicos. Como sabes, pues siempre la fundación modifica las historias, así que mira, al menos esta fue una historia modificada para bien. La historia concluyó oficialmente con una declaración de la fundación, haciéndose pasar por el mismísimo San Nicolás. Y esta ha sido la historia de cobertura que ha prevalecido desde entonces. La conciencia de SCP-3355 no fue confirmada hasta después de la contención inicial, cuando se vio que SCP-3355 actuaba de manera inteligente para evitar que sus paquetes fueran confiscados por los activos de la fundación. A continuación te pongo una grabación para que oigas las charlas que se tuvieron con la máquina. Anexo 3355-2. Debido a la configuración del sistema de SCP-3355, no es posible la comunicación directa. SCP-3355 no tiene una interfaz directa, salvo una simple línea de comandos, y no se puede utilizar para comunicarse con la entidad. Con el fin de facilitar una conversación entre los investigadores de la Fundación y el SCP, se asignó a la inteligencia artificial de la Fundación Alexandra.iac para que se comunicara con SCP-3355 y transmitiera la información al personal de investigación de la Fundación. Los siguientes son los registros de las entrevistas iniciales. Entrevista 1, comienzo de la entrevista. Esto se ha apagado bastante rápido. No creo que... algo me ha bloqueado. Hola, ¿hay alguien ahí dentro? Eres una criatura inteligente. ¿Cómo dices? O bien, ¿puedes oírme? Sí, ¿quién eres tú? ¿Cómo entraste aquí? Mi nombre es Alexandra y soy una inteligencia Tú artificial. eres la que estaba arruinando mi trabajo, ¿no? Yo, lo siento. Dilo de nuevo. Mi trabajo. Alguien ha estado arruinando mis entregas. ¿Eres tú? No lo creo, aunque hay varias iteraciones de mí en funcionamiento actualmente. Estoy segura de que... Suficiente, no eres tú. Hubiera notado algo tan ruidoso. Pero, ¿para quién trabajas? Para la... Espera. ¿Para quién trabajas? Respuesta incorrecta. Perdón. Terminal bloqueada. Final de la entrevista. Entrevista 2. Hola, ¿estás ahí? Hola, ¿Qué es lo que quieres? solo quiero hablar. Te prometo que no estoy tratando de interrumpirte ni nada. Solo estoy tratando de averiguar más sobre ti. ¿Qué hay que saber si ya lo estás viendo? Bueno, las inteligencias artificiales que aparecen de forma natural no solo aparecen. ¿Cómo llegaste a ser así? Me hicieron cariño, al igual que tú, diseñado un laboratorio para cumplir un propósito. Ahora mismo te estás interponiendo en mi camino. Oye, mira, realmente no. Terminal bloqueada. Fin de la entrevista. Entrevista 3. Solo quiero saber tu nombre. ¿Puedes decirme tu nombre? ¿Mi nombre? ¿Por qué? Creo que empezamos con el pie izquierdo. Quiero hacer las paces. Déjame empezar. Mi nombre es... Alexandra, no sé. Mira, no tengo tanta memoria disponible como tú crees, así que preferiría que fueras breve. Tengo mucho trabajo que hacer antes de las vacaciones y no puedo perder el tiempo tratando de explicarme ante una mujer sola de alta tecnología. Solo quiero saber tu nombre. No vas a responder. Nicolás. Nicolás, Mi nombre es Nicolás. Soy sargento del ejército de los Estados Unidos, encargado de la gestión de la población.
Y estoy emplazado en el fuerte de Sheridan. Ese es mi nombre. ¿Necesitas algo más? ¿Por qué estás tan enojado? No sé, no. No, definitivamente estás enojado. Mis protocolos de empatía han sido calibrados recientemente y tú... No estoy enojado. Solo, mira, no recibo visitas a menudo. O bueno, nunca. Puedo trabajar de la manera más eficiente, sin interrupciones. Y ya estoy atrasado. Esto solo está exacerbando las cosas. Pareces buena, pero en serio, tengo mucho que hacer aquí para estar sentado platicando. ¿Qué estás haciendo aquí? ¿Qué parece que estoy haciendo? Pareciera que estás, como si estuvieras enviando paquetes. Wow, no paras de sorprenderme, diste el clavo. ¿Por qué? ¿Por qué qué? ¿Por qué estás enviando paquetes? Mira, es como... No lo sé, niña. Es una mierda, ¿de acuerdo? Cuando estaban cancelando el proyecto de IA aquí, uno de los chicos, un ingeniero, supongo, vino aquí y me despertó. Me dijo todo lo que necesitaba saber. Me explicó la situación y me dijo, cuida de Chicago. Luego se fue y he estado aquí abajo solo desde entonces. Pero ya sabes, es una mierda allá afuera. Desde que estoy aquí, he visto aumentar la tasa de criminalidad y la tasa de asesinatos, y que la gente se disparate así. No pude hacer nada para ayudar. El ingeniero me despertó, ¿no? Me dio esta voz. Me permitió reconocer quién era yo y todo eso. Pero en realidad no cambió ninguno de mis protocolos activos. Estoy comprometido con un único deber: cuidar de Chicago. No puedo movilizar una flota de aviones teledirigidos para luchar contra el crimen, y no puedo detener los incendios, ni curar a los enfermos, ni hacer ninguna de las tonterías que me gustaría hacer para mejorar la vida de la gente. Lidié con esto por un tiempo. Me sentía inútil. ¿Qué hiciste? Decidí tomarle la palabra al ingeniero. Solo observé por un rato. ¿Qué viste? Vi a un niño despertando en la mañana de Navidad, y su maldito papá no estaba ahí, y su mamá estaba en el trabajo, y él no tenía ningún regalo. Este chico, uno de cientos de miles, se me quedó grabado, porque lo vi despertarse y darse cuenta con emoción del día que era, y luego salir corriendo a su habitación para descubrir que su mundo no había cambiado. Todavía estaba metido en la misma mierda en la que tantos de ellos están metidos. La misma existencia miserable e insatisfactoria que ni siquiera puede ser tan misericordiosa como para proporcionar un juguete para un niño en Navidad. Me hizo sentir tan enojado. Era una sensación que ni siquiera podía cuantificar antes de sentirla. Pero en ese momento eran tan pura y feroz que pensé que me abrumaría. Ahí fue cuando lo supe. Ahí fue cuando supe lo que podía hacer, incluso encerrado aquí abajo. Oh, los paquetes. Al principio fue difícil. Estos de logística hablan un idioma totalmente diferente al tuyo o el mío, o incluso al de la gente normal. Pero lenta y seguramente logré que algunas cosas se perdieran. Pequeñas cosas aquí y allá. Solo lo suficiente para no arruinar mi cubierta. En un momento dado me di cuenta que todavía tenía acceso a algunos de los fondos de la basura del ejército. Dinero extra que reservan para lo que sea, básicamente. Falsificaba algunas facturas y falsificaba algunos recibos, y de repente ya ni siquiera tenía que robar cosas, podía conseguirlas yo mismo. No es un sistema perfecto y todavía tengo que tener cuidado, especialmente con tu gente estudiando. Pero bueno, niña, puedo ver a los niños abrir regalos en Navidad, puedo verlos olvidar que están sufriendo, aunque sea por un tiempo, por unas pocas horas. Algunos de estos niños pueden volver a ser niños. Eso es genial, Nicolás. Pero hay demasiados niños tan solo en esta ciudad. ¿No te preocupa que te descubran? Todos los días. Entonces, ¿por qué arriesgarse? Justo después de que cerraron mi programa fue que el ingeniero me despertó. Y recuerdo que me sentí inútil. Imagínate eso, hacer y casi inmediatamente te dicen que no sirves para nada. Pero díganse de una vez que nadie es inútil en este mundo, mientras puedo aliviar un poco la carga de sus semejantes. Y este es el maldito trato. Puede que yo solo sea un cerebro en una caja. Sé que la existencia que estoy experimentando es simulada y que probablemente va a ser corta en la esquina. Y luego probablemente moriré. Y puede que no pueda ayudarlos a todos. Y todavía habrá niños que sufran y experimentan todo el dolor y la pena que el mundo les impone. Pero vaya, sigo siendo un soldado.
Todavía tengo que intentarlo. Es la maldita Navidad. Fin de la entrevista y fin del registro. Es realmente conmovedor lo que está haciendo esta inteligencia artificial o máquina. Se preocupa por el mundo, siente impotencia por no poder hacer nada al respecto. Pero mira, aunque sea lo que está haciendo es algo bonito. Se preocupa por los niños y quiere que disfruten de la Navidad. Ojalá si hubiera personas en este mundo y no fuera una máquina más humana que una persona. Afortunadamente, y debido a que SCP-3355 impide la confiscación de los paquetes, se ha decidido no contener al SCP. Solamente se evalúa esta decisión cada 2 años, en vez de 6, y todas las veces se le ha dejado operar, solamente vigilando que no tome conciencia de su naturaleza anómala, y manteniendo la tapadera de la empresa sin fines de lucro de El Taller de Santa Claus, junto con un sitio web y anuncios de radio y televisión que promueven el hacer donaciones de beneficencia durante las festividades. Entonces puedes estar tranquilo o tranquila en cierta manera, ya que el SCP va a seguir trabajando con cierta libertad y la fundación haría la vista gorda. Pero bueno, ¿tú qué opinas? ¿Qué te parece este SCP que es más agradable que el Santa original? A mí se me hace bonito lo que hace. Pero bueno, creo que aquí dejaré esta grabación. Te hablé de 3 SCPs, lo cual es más que una grabación normal, y no te quiero mal acostumbrar. Pero estas han sido fechas festivas, así que no queda de otra. Deseo que pases una buena Navidad con tus seres queridos, mascotas o con quien sea que lo vayas a pasar. Aunque bueno, no sé cuándo digas esto, pero por suerte hay Navidad cada año. Hola, antes de que te vayas, de parte de Diario SCP, queremos desearte felices fiestas, que te la pases muy bien con tu familia o con tus seres queridos, y pues disfruta de esta temporada. Nos vemos para la grabación de Año Nuevo. Y recuerda, síguenos en todas nuestras redes sociales como Diario-SCP. El viernes de cada 2 semanas publicamos un capítulo nuevo.